En las escuelas de hoy observamos crecientes dificultades para instalar autoridad, para ejercer autoridad, para que las escuelas se transformen en lugares tranquilos, seguros, de convivencia y aprendizaje. En parte, tal situación deriva de los cambios mayores que se han vivido en nuestras sociedades y en nuestras escuelas a lo largo del siglo XX y en lo que va del siglo XXI. Hemos transitado de una sociedad patriarcal y autoritaria, en donde la autoridad del hombre, del jefe de familia, no tenía ningún límite, a una sociedad crecientemente menos autoritaria y ciertamente mucho menos patriarcal. En las sociedades patriarcales y autoritarias, los jefes de familia podían ejercer su autoridad incluso con violencia. Y eso también era posible en las escuelas. En las escuelas, los profesores, las profesoras, incluso docentes, ejercían su autoridad a través del uso y el ejercicio del golpe, de la cachetada, del jalón de orejas, a través de golpes con distintos elementos, como por ejemplo reglas, palmetas, etc. De tal modo que cuando los niños e incluso los muchachos se portaban mal, recibían un castigo físico que era doble castigo, el dolor y la humillación de ser castigados. De esa manera los docentes de aquella época contaban con una herramienta y además su autoridad era incuestionada. En el barrio, en el pueblo, en la ciudad, el maestro no veía cuestionada su autoridad. No eran muchos los profesionales que estaban en contacto cotidiano con la gente, y los maestros eran de los pocos profesionales de contacto cotidiano con la gente, y por lo tanto eran muy respetados junto con el cura, el juez, el policía. En parte por esa aura de autoridad y en parte por esa capacidad de ejercer violencia, es que los maestros, los docentes, las maestras disponían de herramientas para organizar y contener a los grupos. Sin lugar a dudas que no era esa la mejor fórmula para construir climas pacíficos, porque al mismo tiempo que los niños aprendían que era necesario portarse bien, aprendían que portarse bien era resultado de la violencia y que la violencia se podía ejercer contra los más débiles. Había un currículum oculto, como le llamamos en educación, de violencia, y sobre todo de ejercicio de violencia contra los más débiles en situaciones en que el otro o la otra no podían defenderse y no tenían derechos. La situación ha cambiado. Hoy existen los derechos humanos, los derechos de los niños. En las familias hay una campaña y una lucha en contra de la violencia intrafamiliar, se está tratando de sacarla de las casas, pero al mismo tiempo existe la violencia del medio, la violencia entre los propios jóvenes, derivada de la influencia de lo que nosotros llamamos cultura de la calle. La cultura, vamos a decir, del grupo de amigos que toma en exceso alcohol, que adquiere marihuana y que pueden sentirse absolutamente liberados de cualquier inhibición, y que se relaciona mucho con una cierta cultura carcelaria. Esta relación entre cultura de la calle y jóvenes trae problemas a la escuela, a una escuela y a unas instituciones que crecientemente están aceptando el respeto a los derechos humanos. La pregunta es entonces, ¿qué herramientas pueden tener los docentes, las docentes, para construir autoridad en sus aulas? De eso trata este curso.